un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Ya estamos en contacto con la nueva presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está? Buen día. Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Oye, permíteme antes, estás con la Vero, ¿no? Sí, estoy aquí. Buenos días, senadora. Verónica, felicitaciones por tu reconocimiento. Supe que te honraron con el premio Lenka Franrich y eso es una trayectoria, ¿no? A las mujeres en el periodismo, así que me alegra muchísimo y solamente voy a decir, es tiempo mujeres, pero... Oiga, había varias ayer en Sí. la primera fila sentadas. Por de pronto usted, segunda autoridad de la República, estaba también la presidenta de la Corte Suprema, estaba la Contralora, sí, pues hartas autoridades, Sí, así, hartas en mujeres el en primera CERVEL, en la Defensoría, En el bueno, Banco Central. en el Banco Central, estuvimos ayer también en la tarde y en la Moneda. Oiga, Bueno, nada, senadora, al final vamos abriendo camino. Sí, Vero. muchas gracias de partida. Ayer el presidente Kast decía que encontraron un país peor de lo que podían imaginar, trazó una ruta en su primer discurso para recuperar lo que se perdió, dijo, insistió en el inicio de este gobierno de emergencia, firmó sus primeros decretos. Desde la presidencia del Senado, ¿qué debiera tramitarse para usted con mayor urgencia y qué necesita más deliberación hoy por hoy? Yo quiero dejar dos ideas a propósito de esa pregunta. Creo que el diagnóstico está hecho respecto a las prioridades de la ciudadanía. Yo no tengo ninguna duda que el 58% de los chilenos y chilenas que votaron por el presidente Kast lo hicieron inclinándose por la necesidad de tener un país más ordenado, más seguro, de tener medidas concretas para enfrentar la migración irregular, de saber en definitiva cómo en el norte, yo soy senadora por Antofagasta, permítanme decirlo, vamos de una vez por todas a enfrentar el crimen organizado y es allí donde yo espero, y lo dije de hecho en mis palabras cuando me tocó asumir ayer la presidencia del Senado, que en esto tengamos al menos un acuerdo, un mínimo, una especie, ¿por qué no decirlo?, de fast track legislativo 2.0, ¿no? Y marco este término porque siendo nosotros oposición en el primer y segundo año del gobierno del presidente Boric, estuvimos no solamente disponibles para aquello, sino que entendiendo que eso no era una agenda del gobierno, que era una necesidad de Chile. Y al menos en eso espero, dado que además mi cargo responde, ¿no?, a un acuerdo de gobernabilidad, no nos olvidemos, yo... Incluye al Partido Socialista, al PPD. Al PP y a varios independientes, pero que no estaban, digamos, dentro del acuerdo y tampoco estaban, digamos, entre comillas, no contabilizados dentro del recuento de los votos que nosotros teníamos y por lo tanto allí primero yo tengo un mandato que es la presidencia del Senado. Oiga, y como senadora, perdón, pero colegisladores, y en sí. esa línea, el proyecto de conmutación de penas, el Ah, no, proyecto ese de Sala Cuna, proyecto, ¿avanzan rápido? ¿No avanzan tan rápido? Bueno, en el caso del proyecto de Sala Cuna, fue lo primero que dije saliendo del hemiciclo, porque además para mí es muy sentido. Yo llevo 7 años en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, participé de la discusión en la Comisión de Educación, estuve haciendo todos los esfuerzos los últimos días de la administración anterior para que pudiera ver la luz y estoy muy consciente de que eso no puede seguir esperando. Por lo tanto, si el gobierno se va a fijar un plazo de 90 días para sacar adelante proyectos prioritarios, evidentemente que Sala Cuna no puede esperar. Y también en el caso del proyecto de conmutación de pena, lo primero que voy a decir, así como está, eso no puede ser ley. Segundo, sin duda que incluso nosotros desde el partido ya anunciamos, ¿cierto?, una batería de indicaciones, de modificaciones para que fueran no solamente presentadas, sino que discutidas y aprobadas y eso sirviera para una mayor discusión. Y creo, además, que una cosa es que nosotros lo discutamos en el Congreso y una muy distinta, que sería una muy buena señal, que el gobierno también ingresara sus propias indicaciones o le pusiera urgencia a las que al menos ingresaron los partidos que están colaborando en el gobierno. ¿Un error no forzado ese? Sí, lo dije ayer. Creo que es un error no forzado. Mira, y no por el legítimo, por la legítima aspiración, ¿no?, de poder tener una legislación, una respuesta para quienes cumplen condena en Punta Peuco. Esa será otra discusión respecto de si hay personas que creen que eso tiene que avanzar o no. Pero distinto es que aprobando aquello terminemos objetivamente sacando una cuestión que no tiene ni siquiera sentido común, ¿no?, que criminales peligrosos que están allí cumpliendo condenas, además de las más altas que hay en nuestro ordenamiento jurídico, incluso como perpetuas por el solo hecho de llegar a una determinada edad, terminen en su casa. Senadora Paulina Núñez,
la derecha también se queda con la presidencia de la Cámara. Ahí pierde estrepitosamente Pamela Giles, pero por poquitos votos. ¿Cuál va a ser la estrategia de aquí en más? ¿Ese pirquineo que vimos ayer en la Cámara? ¿O la idea es construir acuerdos más amplios, más sólidos, si usted quiere, conversar, por ejemplo, como se hizo en el Senado? Sí, a ver, primero me alegra muchísimo la elección de Jorge Alessandri. Fuimos diputados juntos en algún periodo y lo conozco mucho y creo que, como nos decía ayer uno de los ministros, esta cosa va a andar como reloj, decir. Bueno, por no sé, a lo mejor por la pega que cada uno ha hecho en sus distintos cargos, pero siento también que lo primero que tenemos que hacer nosotros es en el Senado, ¿no? Ir acordando lo que tenemos, incluso, por qué no decirlo, pendiente. Luego, obviamente, me encantaría, ya lo conversamos, reunirme con el presidente de la Cámara, con Jorge Alessandri, y ojalá prontamente, hemos ido conversando, pero no en una reunión formal, ¿no? Poder, como colegisladores, conversar con el gobierno. Yo creo que eso es vital, que se entienda que uno tiene que recoger lo que el gobierno quiere priorizar, porque más allá de que, por supuesto, es nuestro gobierno, estamos colaborando en este gobierno, en fin, es muy importante que cuando, por ejemplo, en mi caso, cita reunión el día lunes de los jefes de comité, se sepa transparentemente, oye, esto es lo que están aspirando, estas son las necesidades, aquí van a estar las indicaciones, y obviamente que en el caso del Senado, a todo esto que tenemos un acuerdo de gobernabilidad, que se traduce no solamente en la mesa, sino que mitad de las comisiones van a estar presididas por la oposición y mitad de las comisiones van a estar presididas por el oficialismo, y nosotros le llamamos comisiones pares o espejo, ¿no? Me explico. Si la oposición parte presidiendo Constitución, nosotros partimos presidiendo Hacienda. Si la oposición parte presidiendo Defensa, nosotros partimos presidiendo Relaciones Exteriores. Entonces, en el caso de las comisiones, evidentemente, insisto, hay un acuerdo de gobernabilidad que, ante tu pregunta, Rodrigo, en el Senado al menos va a permitir que la cosa avance con diálogo, con debate, logran de acuerdo, bueno, y ahí es donde me va a tocar la mayor pega, ¿no? Conducir, y que en definitiva este acuerdo de gobernabilidad que me permitió llegar al Senado se traduzca también en ir logrando acuerdos y teniendo votos necesarios con todo el debate y las indicaciones y las modificaciones y el debate legislativo que se tenga que dar. Y en la Cámara, lógicamente, qué duda cabe, que la situación es más difícil, más compleja, pero allí también la mesa se tiene que notar, la presidencia de Jorge Alessandri se tiene que notar, y yo espero que hay cuestiones, insisto en esto, que no requieren que el enfrentar el crimen organizado no responde a una agenda de un partido político, ¿no? O sea, yo espero que el hecho de que, por ejemplo, el Frente Amplio haya llegado a gobernar, que el Partido Comunista, que estuvo con una gran presencia en el gobierno del presidente Boric, lo digo a todos estos de sus parlamentarios, lleguen con el entendimiento, al menos, ¿no?, con una actitud distinta después de que gobernaron, porque no nos olvidemos que hasta el presidente decía otra cosa es con guitarra, ¿no? Sí. Y podamos tener un debate más constructivo, sí. Senadora Núñez, a propósito de este ministro que les dijo que todo va a andar como reloj, aludiendo a las presidencias de las dos cámaras, ¿no? ¿La presidencia del Senado o el Senado en sí, le tiene que facilitar el camino legislativo al nuevo gobierno, o hay que mantener una distancia institucional entre poderes del Estado, aunque usted pertenezca al sector que llegó ayer a la moneda? Sí, no, yo tengo que tener un buen equilibrio en que, obviamente, si tenemos gobierno, tenemos presidencia en la Cámara, tenemos presidencia en el Senado, voy a decirlo de esta manera, Verónica, no tenemos excusa para poder avanzar en una agenda legislativa que evidentemente responda a, primero, un programa de gobierno, y en el caso al menos del Senado, que es lo que a mí me toca, allí me voy a concentrar, a lograr acuerdos y a proyectar, ¿cierto?, este acuerdo de gobernabilidad que tenemos, que vaya más allá de lo administrativo. Lo que no significa pasar la plana ahora. No. A ver, primero, nunca ha sido mi forma de hacer política. Y creo que eso ayer fue una de las consecuencias de haber obtenido votos que, insisto, no estaban ni siquiera en el acuerdo, no estaban en la mira, y bueno, y ahí eso no solamente tiene que dar frutos para tener un cargo, ¿no? Eso tiene que dar frutos para que cuestiones a esta altura de sentido común puedan salir adelante. Se espera la suma urgencia al proyecto que declara delito la migración irregular, el solo hecho de ingresar ilegalmente al país. ¿Qué futuro le ve a eso? Le veo bastante futuro. Creo que es distinto. La gran discusión allí, no nos olvidemos que a todo esto
es un proyecto que se empezó a discutir en la Cámara, o sea, no es una, ¿cierto? Entonces ya sabemos más o menos qué piensa cada uno, en qué hemos estado, pero lógicamente que siendo delito, tipificando esa actuación como delito, la pena lógicamente no va a ser la cárcel, no va a ser la prisión, ¿no? O sea, sino que es un proceso más expedito de expulsión, es la expulsión inmediata, por supuesto, en fin, entonces creo que es una buena señal. Yo estoy de acuerdo con aquello, lo empujé bastante también cuando se discutió en el Congreso. La situación en el norte, convengamos, requiere de una urgencia y de una respuesta inmediata, y yo valoro que más allá de haber estado en un programa de gobierno, haya sido tema de campaña y ya se esté concretando y sea de la prioridad, y yo espero, verdad, que en eso la discusión se centre en definitiva en cuál va a ser la pena, y a todo esto, cómo vamos a hacer eficiente y real esa pena, porque claro, si decimos, bueno, va a ser una expulsión inmediata, todos sabemos que es lo que más cuesta, ¿no? Claro, que entonces, la práctica dice otra cosa, ¿no? Exacto, pero entonces que establezcamos o tipifiquemos, ¿cierto?, el ingreso irregular como delito, hasta ahí, claro, todo bien, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no, etcétera. Pero lo que nos tenemos que fijar para que realmente produzca un efecto es que esa pena se pueda concretar. Y que se vea siempre caso a caso, como nos decía hace una semana la presidenta de la Corte Suprema, me imagino, senadora. Sí, por supuesto. Y las familias de esas personas que están en situación irregular, con niños nacidos en Chile y por lo tanto chilenos, por ejemplo. Bueno, es que es una situación distinta, porque cuando tú, o sea, así como opera el principio de unificación familiar, ¿verdad?, para poder, entre comillas, digamos, regularizarte, y digo entre comillas porque siempre he creído que la regularización tiene que partir por cumplir las normas y por lo tanto entrar como corresponde. Tenemos que, por otro lado, como la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esa pena cuando exista ya esa familia unificada? Familia, claro. Exactamente, sí, bueno, eso será tema de discusión, pero tampoco puede ocurrir que producto de que las personas terminen ocupando a los niños con tal de ingresar por donde sea, ¿no? Porque efectivamente, claro, hay personas que no les queda otra, que vienen arrancando de partida, ¿no? Con lo que ocurrió sobre todo con los venezolanos, y claro, hay que ir a caso viéndolo, pero de todas maneras creo que hay que avanzar en esa legislación. ¿La reducción del impuesto corporativo? Mire, yo creo que si hay una omisión que fue bien discutida cuando estábamos tratando de lograr este acuerdo, fue Hacienda. Y en Hacienda estamos 3-1, ¿a qué le llamamos 3-1 nosotros? A que de los 4 años en 3 vamos a tener presidencia y por lo tanto mayoría en el Senado. Y evidentemente eso responde a que en este punto tenemos un ánimo de actuar como colegisladores, como corresponde, pero además con una colaboración profunda respecto al gobierno, no solo desde el punto de vista de las auditorías, que ayer a todo esto sacó gran aplauso, digámoslo así, desde la Plaza de la Constitución cuando el presidente da su discurso anoche, sino también, o de las distintas reformas, sino también de cómo, desde el punto de vista tributario, podemos recibir, obtener, cierto, recaudar mayores recursos y de esa manera objetivamente ir pagando la tremenda deuda que hoy día tiene Chile. Ya, está además sobre la mesa este famoso instructivo de una reducción pareja de 3% en el gasto de los ministerios. ¿Qué garantías hay de que eso no comprometa gasto social? Bueno, ahí se tiene que notar Chile Vamos, ahí se tiene que notar Renovación Nacional, ahí se tiene que notar aquellos que hemos empujado distintos beneficios, aportes, apoyos desde el Estado, para que efectivamente todo lo que digamos derecho social no retroceda y podamos seguir avanzando, al contrario, ¿no? Sí creo que uno puede perfectamente hacer más eficiente distintos ministerios que objetivamente, y ahí están las cifras, ¿no? Fueron contratando incluso vía honorario a un montón de personas que uno esperaría, ¿no?, que pudieran esta vez revisarse al menos y bueno, y que cada ministerio, digamos, tenga las personas suficientes para sacar adelante sus objetivos, pero no que se termine transformando en una caja pagadora de favores políticos. Y a propósito de ese 3% que el gobierno espera que reduzcan en el gasto todos los ministerios, ¿habrá una reducción similar de gastos en el Senado, senadora Núñez? Y se lo pregunto considerando la gran polémica que ha habido desde hace ya algunos años, no solo en la gestión del senador Osandón en la presidencia, por los sueldos de algunos funcionarios. Sí, yo ya venía interiorizándome hace un tiempo, digamos, del proyecto. Por supuesto, conozco el proyecto que presentó el senador Osandón.
estoy de acuerdo con no solo una revisión, sino que un cambio que haya que hacer, pero también creo que las formas son importantes. Cuando uno produce cambios que en definitiva se pueden traducir en una reducción de la planta o eventualmente a futuro reducción de remuneraciones, eso no puede ser por la prensa, ¿no? Eso tiene que ser incluso con los mismos gremios si existieran, en este caso existen, y lógicamente ojalá sin mayor conflicto, con grandes acuerdos por lo demás, porque por mucho que uno conduzca una corporación, evidentemente dentro de esa corporación hay estructuras colegiadas, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista político, los comités donde va cada uno de los representantes de las distintas bancadas, de los distintos partidos políticos, y es distinto cuando tú inicias un proyecto y dices, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y ya está, a que esto es lo que vamos a hacer y estamos todos de acuerdo más o menos que al menos estos pasos vamos a dar, y yo sí tengo la intención de avanzar en la revisión de la planta y las remuneraciones del Senado y por supuesto continuar, como tú bien dices, Verónica, no con aquello que digamos de esta manera, dio a conocer el senador Azondón, sino que se ha venido discutiendo hace rato, pero no se ha podido concretar. La salida de Raúl Guzmán de la Secretaría del Senado ya es un hecho. Ayer no lo vimos en la ceremonia de cambio de mando. Senadora, ¿se va a mantener así? Bueno, hay una cuestión que yo la veo también bien compleja. Han habido distintas interpretaciones. Efectivamente, él ayer ya no estaba en su cargo y es una cuestión que tiene que resolverse, digámoslo así, de buena manera. Al final del día son cargos de confianza que dependen de la sala y que, por supuesto, también hay que decirlo, ¿no? Hay que escuchar qué es lo que quiere o no cada uno de los senadores. Ahora, cualquiera de esos cargos, el llamado es hacer un concurso, es a que sea lo más transparente posible, pero también yo le pondría ojo, digamos, a esto, ¿no? A que son cargos de confianza, si lo dijo la Comisión de Constitución, que a mí me tocó presidir por lo demás el año pasado, pero efectivamente en el día de ayer él ya no estaba en su cargo. Es la senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, presidenta del Senado desde ayer, Paulina Núñez, aquí en el Diario de Cooperativa esta mañana. Ha sido muy amable, senadora. Que tenga un buen día, una buena semana. Que tengan un buen día también. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Cierre fronterizo, auditorías internas, permisos ambientales, los primeros decretos del presidente Kast. Recibimos el país en peores condiciones de lo que imaginábamos, dijo desde el balcón de La Moneda. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad. Este gobierno no llegó para administrar lo existente, llegó para corregir lo que está mal. La derecha también desembarca en el Congreso. Jorge Alessandri de la UDI le arrebató la mesa de la Cámara a la diputada Giles. Conversamos esta mañana con la nueva presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez. Tenemos presidencia en la Cámara, tenemos presidencia en el Senado, no tenemos excusa para poder avanzar en una agenda legislativa que evidentemente responda a, primero, un programa de gobierno, y en el caso al menos del Senado, a lograr acuerdos ya. Y es allí donde yo espero una especie, ¿por qué no decirlo?, de fast track legislativo 2.0, ¿no? En el caso del proyecto de Salacuna, si el gobierno se va a fijar un plazo de 90 días para sacar adelante proyectos prioritarios, evidentemente que Salacuna no puede esperar. Y también en el caso del proyecto de conmutación de pena, lo primero que voy a decir, así como está, eso no puede ser ley. Con disparos al aire, Carabineros dispersó a una turba que los atacó en el entorno de la Plaza Italia. Hay un funcionario con lesiones. El vehículo del nuevo vicecanciller fue apedreado. El cambio de mando también estuvo marcado por el baleo al sargento de la policía uniformada Javier Figueroa. Esto en un control policial en Puerto Varas. Él está con muerte cerebral. La ministra de Seguridad viajó a la zona. Ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade permanece en riesgo vital luego de ser golpeado y maniatado por desconocidos en la ruta 78 a la altura de Pomaire. Escribieron consignas políticas en su cuerpo. Esta persona se encontraba al costado de su vehículo, maniatado, con amarras plásticas, y inconsciente y con lesiones en su cabeza. En estos momentos nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas desde la salida de su domicilio hasta el lugar del hallazgo. Y así nos vamos, Verónica, en día jueves.
12 de marzo. Bueno, es que mañana es bien. El día después del cambio de mando. Y está Cecilia Roaretti lista para tomarse el primer café. Que estén todos bien. Buen día. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.